Hola, en este video hablaremos de los métodos de separación de los componentes de las mezclas, pero primero recordemos de dónde sale este concepto de mezcla. Para estudiar la materia se aísla una porción de la misma, es decir, una muestra. A esta muestra la denominamos sistema material. Un sistema material se divide en mezclas y sustancias. A su vez, las mezclas se dividen en heterogéneas y homogéneas. Hasta acá todo esto lo estudiamos en otro video, les voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, pasemos a los métodos de separación. Los componentes de las mezclas homogéneas y heterogéneas se pueden separar mediante métodos físicos, es decir, mediante procesos físicos podemos obtener las sustancias que forman las mezclas. Existe una diferencia entre los métodos utilizados para las mezclas heterogéneas y para las mezclas homogéneas. Para separar las sustancias que forman las mezclas homogéneas se requiere el cambio de estado de agregación de al menos una de las sustancias que forman la misma. Los métodos que analizaremos en este caso son destilación simple y fraccionada, evaporación y cromatografía. Para separar las sustancias que forman las mezclas heterogéneas se utilizan métodos mecánicos como la tamización, levigación, imantación, decantación, filtración por vacío y centrifugación. Comencemos por el primer método que involucra cambio de estado, la destilación. La destilación se clasifica en simple y fraccionada, y aunque se podría dedicar un video exclusivamente a este método, básicamente consiste en separar dos líquidos miscibles entre sí. Miscibles quiere decir que se mezclan, que tienen distintos puntos de ebullición, como una mezcla de agua y alcohol etílico, o bien un sólido no volátil disuelto en un líquido como la sal común disuelta en agua. El equipo utilizado se llama destilador. Este equipo de destilación básico consiste en un mechero, un balón de destilación donde se coloca la mezcla a destilar, termómetro, tubo refrigerante, un vaso de precipitados, más traje el Nemmescher u otro recipiente. Veamos cómo funciona utilizando el ejemplo de la mezcla de agua y alcohol etílico. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados y el punto de ebullición del alcohol es de 78,37 grados centígrados. El proceso de destilación se inicia al aplicar altas temperaturas a la mezcla contenida en el balón. El líquido con menor punto de ebullición, temperatura a la cual el líquido pasa al estado gaseoso, se evaporará primero, es decir, el alcohol se va a evaporar cuando se sobrepase los 78,37 grados centígrados y se recuperará mediante condensación cuando pasa a través del tubo refrigerante, es decir, en ese punto la temperatura disminuye. Se debe controlar la temperatura para que no sobrepase los 100 grados centígrados, de esta manera el agua no se evaporará y queda en el balón de destilación. Observen que para separar esta mezcla homogénea, uno de los componentes, en este caso el alcohol, tuvo que cambiar de estado de agregación, de líquido a gaseoso y luego nuevamente a líquido. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera, agua con sal común disuelta, quisiéramos obtener el sólido, es decir, la sal, que lo compone, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura hasta evaporar el agua totalmente. De esta manera obtendremos el sólido en el fondo del recipiente que utilicemos. La diferencia con la destilación es que en la destilación obtendríamos la sal por un lado y el agua por el otro. En la evaporación solo tendremos la sal, el vapor, es decir, el agua en forma de gas, se dispersa en el ambiente. La cromatografía es una de las técnicas más usadas para separar los distintos componentes de una mezcla para su estudio. Se aprovecha del movimiento de una mezcla sobre un soporte, por ejemplo, papel o tela. Los componentes de la mezcla se mueven por el soporte a diferentes velocidades, separándose. Para separar las sustancias que forman las mezclas heterogéneas, se utilizan métodos mecánicos, como por ejemplo la tamización. La tamización es un método que se utiliza para separar dos o más sólidos cuyas partículas poseen diferentes tamaños. Para ejecutar el tamizaje, se hace pasar la mezcla por un tamiz, por cuyas aberturas caerán las partículas más pequeñas, quedando el material más grueso dentro del tamiz. Un ejemplo en el cual se utiliza el tamizaje es para separar una mezcla de piedras y arena. Este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en las industrias de harinas. La levigación consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con un disolvente apropiado. La separación se realiza basándose en su diferencia de densidad, por ejemplo, arena y acerrín. Al agregarle agua, la arena se deposita en el fondo por ser más densa, mientras que el acerrín flota sobre el agua por ser menos denso.
Este método es muy empleado en la minería, especialmente en la separación del oro, ya que el oro es más denso y queda depositado en las obstrucciones del río. La imantación es un método que consiste en separar una mezcla en la que una de las sustancias tiene propiedades magnéticas. Se debe utilizar un material o instrumento que contenga un campo magnético, es decir, un imán, para separar las sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de las limaduras de hierro en una mezcla con harina. La decantación se utiliza para separar dos o más líquidos que no se disuelven entre sí, como agua y aceite, o un sólido insoluble en un líquido, como agua y trozos de corcho. El aparato utilizado se llama ampolla o embudo de decantación. La decantación es el método de separación más sencillo. Para separar dos fases por medio de decantación, se debe dejar la mezcla en reposo hasta que la sustancia más densa se sedimente en el fondo. Luego dejamos caer el líquido por la canilla, cayendo en otro recipiente, dejando arriba solamente uno de los dos fluidos. Dentro de la decantación podemos encontrar la flotación, proceso que se utiliza para separar un sólido con menos densidad que el líquido en el que está suspendido. La filtración es el método que se usa para separar un sólido insoluble de un líquido. El tamaño del sólido es tal que lo obliga a quedar retenido en un medio poroso o filtro por el cual se hace pasar la mezcla. En una filtración se llama residuo a lo que queda en el papel filtro y filtrado a lo que pasa a través del filtro. Este método es ampliamente usado en varias actividades cotidianas, como por ejemplo los filtros para hacer café, telas de algodón sintéticas. También existen los filtros porosos industriales de cerámica, vidrio, arena o carbón. La filtración por vacío usa las mismas bases que la filtración normal, a excepción que este método usa una bomba de vacío, un embudo Buchner y matraz Kitasato. La bomba extrae el aire dentro del matraz para generar vacío, haciendo que la filtración sea más rápida, ya que la fuerza impulsora es la presión atmosférica. Su uso es común cuando la mezcla no se filtra con facilidad o se quiere reducir el tiempo de filtración. La centrifugación consiste en someter una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga, haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante que puede separarse por decantación. El equipo para realizar la centrifugación se denomina centrífuga y es muy empleada en química analítica, en la industria y en el laboratorio clínico. Muy bien, espero que les haya sido útil la información. Si es así, dejen su like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.